¿Qué tal? Bienvenidos. Recientemente en la lectura de la Parashá Shoftim, un pasaje que no podemos pasar por alto es el de Deuteronomio 18, donde expresa en los versículos 15 al 19 lo siguiente. Adonai tu Dios suscitará de en medio de ti entre tus hermanos un profeta como yo, a quien escucharéis. Es decir, Moisés le dice esto a su pueblo. Hoy veremos sobre ese tal profeta que tiene una relevancia importante a través de la cultura hebrea. Como lo señalé, este pasaje ha sido de mucho interés en los biblistas como en los teólogos judíos y en la cristiandad. Es decir, si Moisés está diciendo en este pasaje que profeta como él sería enviado al pueblo, pues obviamente cualquier estudioso de las Sagradas Escrituras estaría interesado en indagar sobre tal profeta. De hecho, los comentarios rabínicos, siempre cuando se refiere a la venida de un ungido especial, el Mesías, los pasajes proféticos o pasajes bíblicos con connotaciones proféticas lo hacen ver como que todos los profetas o todas esas señales en la Biblia hablaban de un Mesías, un ungido. Pues este texto desde luego no puede pasar desapercibido también. ¿Qué características tenía Moisés para que nos ayude a comprender, a localizar a ese profeta que vendría? Desde luego, lo primero que podríamos señalar es que él era un hebreo. No me gusta decir un judío porque ya sería este anacrónico, pero se entiende, ¿no? Descendiente hebreo que a la postre se les conoció como judíos. En pocas palabras, el futuro profeta esperado, basándonos en ese texto y en esa época, no puede ser de ningún otro pueblo que no sea un hebreo. También otra característica que vemos en el personaje de Moisés es que desde un inicio, en el libro de Éxodo, se nos señala que hubo un ser, un gobernante, un faraón, que intenta matar a, a todos los niños y desde luego a, a Moisés, a todo aquel que haya nacido, todos los varoncitos, se da una orden como lo expresa allá en el libro de Éxodo capítulo 1. Y por el cual motivo vemos en el texto bíblico que lo esconde la madre por un tiempo, unos meses, y finalmente llega a parar a la hija de Faraón cuando Moisés es puesto en una barquilla y levantado por esta última que señalé. También, si hablamos de sus características, podríamos decir que este hombre fue enviado con un objetivo muy principal, muy primordial: rescatar a Israel. Sabemos nosotros que Israel para ese tiempo, según el libro de Éxodo 1, las condiciones en las que se encontraba Israel en Egipto ya no eran las mismas cuando existía el personaje llamado José. Había muerto José, su generación, y había muerto Faraón, que lo apreció y que lo había encumbrado hasta ser el segundo del imperio. Y toda esa generación había muerto y ya las cosas cambiaron. Israel se multiplicó, los nuevos faraones cambiaron, o hubo nuevos faraones, y estos por miedo a tanto
hebreo, pensando que podían unirse a sus enemigos, decreta pues que las hostilidades deben de marcarse hacia Israel. Y es así entonces que es enviado Moisés. Y cuando señalamos que es enviado, nosotros sabemos que Moisés no iba solo, por citarlo así, es decir, iba bajo el respaldo de Dios. Dios le dice en el texto que pondría las palabras que debería de hablarle al pueblo, pero aparte haría señales, prodigios que respaldaban el ministerio, la función de Moisés, evidenciara que no era un eh, mentiroso o se había propuesto él solo liberarlo, sino que había una notable notable respaldo de parte de Dios en relación a Moisés. Pues que no sabemos de los milagros que hizo, ¿no? Porque en sus primeras eh, intenciones de frenar este llamado Moisés, dice, pero ¿cómo me van a creer a mí? ¿Qué le voy a decir? Y ahí vemos que se le instruye a que meta su mano sobre su pecho, ¿verdad? Y sale la mano completamente blanca. Su bastón se convierte en serpiente. ¿Y qué no sabemos acerca de la gran cantidad de milagros que tuvo que manifestar ahí frente a Faraón, las famosas 10 plagas? Y desde luego la gran cantidad de milagros que a lo largo de casi 4 décadas en el desierto, pues se estuvieron realizando eh, a cada paso, a cada momento. También nosotros, cuando analizamos la vida de Moisés, vemos un patrón interesante, un rechazo por parte de los suyos. De hecho, cuando nos narra la Biblia de que todavía estando en Egipto antes de que huyera de Faraón, ve a dos hebreos peleando y trata él de poner las cosas en paz, no discutan, pues bueno, eh, lo rechazan, ¿no? Y además es señalado, ¿acaso vas a matarme como acabas de matar al egipcio? Y esto lo lleva a huir. En pocas palabras, vemos un rechazo de los suyos en torno a Moisés. De hecho, en el libro de los Hechos, hay una aportación interesante porque dice, allá en el capítulo 7, que Moisés pensaba, ¿verdad? Que sus hermanos comprenderían que había sido enviado para ser salvos por medio de su mano. Eso lo ve usted ya en el libro de Hechos 7:25. Y sin embargo, dice, no, no les dieron caso. Entonces, no iba solo, iba protegido o iba respaldado ampliamente por Dios. Otra de las cosas que podemos ver es que de estas características de Moisés que nos permita así comprender y descubrir a ese profeta esperado, pues es que él enseñó la voluntad de Dios, es decir, no traía una doctrina inventada por él, porque el texto señala que Dios mismo le daba las instrucciones y cómo no, ¿verdad? Mencionar aquí el caso de las tablas de los 10 mandamientos, que le da la sabiduría, el conocimiento para poderle así expresarle al pueblo la intención de Dios a lo largo de todo el camino de Moisés hacia la tierra prometida, siempre iba respaldado por las palabras de Dios. Luego ya cuando analizamos lo que le sucedió a Moisés ya hasta el capítulo final de Deuteronomio, observamos nosotros la forma tan particular de lo que le sucedió a Moisés, de su muerte. Es decir, vemos nosotros que dice en el libro de Deuteronomio 34 que Moisés muere y es sepultado por el Señor en algún lugar que no conocemos. En otras palabras,
fue ocultado Moisés? Bueno, hablando sobre estas cosas y recordando las palabras por las cuales hemos iniciado en el capítulo de Deuteronomio 18, del 15 al 19, que dice lo siguiente: Adonai tu Dios suscitará de en medio de ti entre tus hermanos un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Adonai tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: para no morir, no volveré a escuchar la voz de Adonai mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Adonai me dijo a mí: bien está lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo les pediré cuentas de ello. Estas palabras, un profeta como tú, Moisés, estas palabras de que semejante a ti, Moisés, y luego se agrega: él les dirá todo lo que yo le mande al pueblo, obviamente. Y luego al final pediré cuentas de todo lo que él dijo a las personas que no escuchen lo que él diga. Si nosotros entonces buscamos estas palabras, ¿en quién pueden recaer? Los escritores de lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento usan sus fuentes, su conocimiento, para poder dejar expuesto a quién le calzan perfectamente todas estas señales. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando se cita al personaje de Moisés, en el capítulo número 7, y que se hace mención que Moisés dijo: un profeta como yo les enviaré, cae en la persona de Jesús o de Yeshua que se había cumplido tal profecía. Bueno, nosotros podemos decir, porque así lo vemos desde luego en el capítulo número 1 de Mateo, que el escritor procura decir de dónde viene el personaje de Yeshua o Jesús. Es decir, era un hebreo. No solamente era un hebreo, descendiente de la tribu de Judá. Da las genealogías con la intención de demostrar su linaje perfecto. No era romano, no era griego, era un hebreo, un judío que desde luego puede ser demostrado, esto es lo que trata de explicar este pasaje, de que él no era alguien ajeno al pueblo de Israel. Y que así como a Moisés un gobernante extranjero quiso matarlo, también en el caso del personaje de Jesús o de Yeshua, hubo un gobernante que quiso matarlo. Pues quien no recuerda aquella ilustración donde unos sabios van en búsqueda de el rey gobernante y se alarma el emperador romano y bueno, lo que buscan es o lo que busca es eliminar cualquier niño que tenga esa edad aproximada para que no opaque su gobierno o sea despojado de su gobierno. También nosotros vemos que cuando decimos que Moisés fue enviado por Dios y fue respaldado por Dios, nosotros también vemos que en el personaje de Jesús o Yeshua, también hace mucho hincapié en los evangelios que en todo momento respaldaba a Dios el ministerio de Jesús. Pues ¿quién no ha leído cuando dice: una voz fue escuchada desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia?
Es decir, que así como Moisés es citado que escuchaba a Dios directamente, así también lo vemos en los evangelios. Es decir, no iba solo, no iba por su propia voluntad eh, o inventando una nueva religión, como algunos lo han quizá malinterpretado. También, cuando vemos el rechazo que recibió Moisés, cuando citaba yo que en Hechos 7 dice, Moisés fue suponiendo que creería la gente que él los sacaría de esa situación y los suyos pues simplemente no lo comprendieron. También en los escritos, sobre todo en el libro de Juan, se hace mención que los suyos no le creyeron. A los suyos vino, pero los suyos no le creyeron. Es decir, estas palabras que los escritores de el Nuevo Testamento no están puestas nomás porque sí, sino que todo indica que fueron colocadas con la intención de demostrar que se estaban cumpliendo aquellas señales que nos permitiría identificar a ese profeta como Moisés. Algunos comentaristas rabínicos han pensado que ese profeta como Moisés se cumplió con la venida de Josué o Yehoshua ben Nun. Pero siendo sinceros, si le preguntáramos al grueso de la población, así al azar a cualquier persona en la calle, en la escuela, en el trabajo, ¿qué personaje tan importante en el Antiguo Testamento, inmediatamente de Moisés, tiene una relevancia similar a la de Moisés? Le aseguro que nadie, o sería muy pocos que alguien aportaría a Josué. La mayoría no sabe ni qué responder. Lo que quiero decir es que el personaje de Moisés es tan elevado, tan conocido. Se han hecho películas sobre sus proezas, según el texto bíblico, realizadas obviamente por mano de Dios. ¿Qué personaje podría equipararse a él? Nadie, la verdad. Es más, podríamos decir, ¿qué señales competitivas podrían ser puestas en Josué que llegaran a compararlo a Moisés? Sería muy difícil mencionarlas. Y todavía yo digo que si le preguntáramos hacia la sala gente, mencione profetas importantes, no aparecería Josué. A lo mejor la gente conocería, pues, porque por ahí vio, leyó, escuchó profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Elías, y así, ¿verdad? Pero Josué, le aseguro que sería muy raro encontrar a alguien así. Los escritores del Nuevo Testamento vieron en Yeshua o en Jesús el cumplimiento de esa maravillosa profecía, un profeta como yo. Un profeta que no enseñaría doctrinas nomás porque sí al invento de algo. No, no, es alguien respaldado. Y es así cuando dice en el libro de Éxodo 4:12, así pues vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes de decir. También nosotros vemos que en el personaje de Jesús, según Juan 7:16 y 17, expresa, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Otro eco de esa señal de ese profeta. Algunas doctrinas han pensado que el Señor Jesús o Yeshua inventó una religión, cambió, pero a la luz de este texto podemos ver que se cae tal argumento. Finalmente, así como vemos que cuando murió Moisés y este fue ocultado de la vista y nadie lo puede encontrar hasta el presente, porque así lo expresa de hecho en el libro de Deuteronomio 34, nadie hasta el día de hoy conoce su tumba.
Podemos decir lo mismo en relación a Jesús o a Yeshua, porque expresa en el libro de los Hechos capítulo número 1, cuando se despedía de sus discípulos, que fue llevado a los cielos, fue escondido de las personas. Nadie puede decir está en esta tumba o sepultado en esta cueva o en este lugar se ubican sus restos. Hasta el presente está oculto y como se nos ha enseñado, vendrá algún día, así como lo habéis visto ir, algún día vendrá. Y se cumplirá entonces el resto de las profecías que están señaladas en relación a él, y gobernará por 1000 años y traerá paz a la tierra. Ningún personaje podemos decir con solvencia, eh, ni bíblico ni histórico después de los escritos de la Biblia, que pueda ser comparado a Moisés. Pero sí podemos decir que en relación al personaje de Jesús o Yeshua, no solamente es comparable, sino superior, e incluso como los mismos rabinos decían, que el futuro Mesías sería superior a Moisés. Vemos que el único que ha opacado, por llamarlo de esta manera, a el personaje de Moisés es Jesús o Yeshua. Nadie ha opacado o nadie ha puesto en un segundo plano a un profeta tan extraordinario, tan querido, tan respetado o tan estudiado como es el caso de Moisés, como es el caso de Yeshua o Jesús. Nadie ha alterado todo el mundo positivamente como lo ha hecho nuestro Señor Jesús o nuestro Señor Yeshua. Quiere decir entonces que no solamente lo encontraron en el personaje de Jesús o Yeshua a ese profeta esperado, sino que tú y yo también hemos encontrado a ese profeta, a ese Señor, y Él es el que ha puesto Dios para ser nuestro Señor y a quien servimos. Y desde luego, esperamos que venga desde los cielos con poder y gran gloria. Shalom.